nacimiento de los estados modernos. Para trabajar el tema de hoy, yo les había propuesto entonces el texto de Carrasco Martínez, que habla sobre cómo van surgiendo estos estados modernos a partir, podríamos decirlo así, de la crisis del siglo XIV que hemos analizado la clase pasada. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan un poquito, como consecuencia de esa crisis del siglo XIV, los señores feudales, que se habían consolidado desde el siglo IX hasta el XV inclusive, van a empezar a perder su poder, ¿sí? Porque los campesinos van a morir, porque las tierras van a empezar a agotarse, porque ya no van a tener mano de obra para trabajar el feudo, ¿sí? Entonces muchos ¿qué hacen? Terminan hasta pagándoles a los campesinos para que les puedan trabajar la tierra. O sea, no sé si se acuerdan, pero otros van a hacer levantamientos, ¿sí? Produciendo la quema de los castillos y los asesinatos de muchos señores feudales. Entonces, esa oportunidad va a ser tomada por los reyes para poder resurgir. Si ustedes hacen memoria un poquito, los reyes habían perdido su poder producto de la segunda oleada de invasiones, ¿sí? Y habían tenido que pedir ayuda, ¿verdad?, a los duques, a los condes y a los marqueses. En el siglo XV y XVI ya va a aparecer lo que algunos autores denominan el Estado moderno, ¿sí? Ya estamos en una edad que es la edad moderna, ¿bien?, en donde va a haber muchos cambios significativos y lo político va a ser uno de los aspectos que va a sufrir cambios. Cuando yo digo Estado moderno, no es el Estado moderno del siglo XIX, donde el Estado y nación prácticamente se asocian. Aquí, el Estado moderno está vinculado a la monarquía y al poder centralizado. Y es interesante que subrayen eso, porque el tipo de monarquía que se va a proponer y que se va a consolidar en el 17 es una monarquía absoluta y de derecho divino. ¿Qué significa esto? Que hacia el siglo XV y XVI el poder va a estar centralizado en una persona que va a ser el rey, que va a tener autoridad sobre sus súbditos, ¿sí?, sobre los ciudadanos, y que va a controlar tanto las instituciones como los individuos. ¿Y por qué se llama de derecho divino? Porque ellos consideran que el poder viene de Dios al rey y que el rey no tiene que rendirles cuentas más que a Dios. ¿Sí? No gobierna para el súbdito, no gobierna para el ciudadano. Él todo lo que hace le rinde cuenta a Dios porque es Dios el que le ha otorgado ese poder. ¿Bien? Para poder consolidar ese Estado moderno, el texto les va describiendo los medios que utiliza el rey, que van a ser 4. La guerra, la hacienda, la burocracia y administración, y la justicia y legislación. Yo les voy a explicar brevemente cada una, pero ustedes en el texto lo tienen mucho más explicado y con ejemplos, que como decía Ludmila, donde les va situando las situaciones de cada uno de los países europeos, nombrando a los reyes católicos, nombrando a Enrique VIII de Inglaterra, nombrando en Francia también a quienes están en el poder, a Carlos I de Alemania o V de España, ¿sí? Siempre con los ejemplos que ayudan un poco mejor a entender cómo se van conformando estos estados modernos. Con respecto a la guerra, va a ser el arma que va a utilizar el monarca para poder demostrar su poder. Y para eso van a utilizar
una artillería muy pesada, caballería, ¿sí? Y preparación de hombres para poder lograr el orden interno y posteriormente enfrentarse a otros países en busca de poder y de ampliar el territorio. Recuerden que quienes iban a la guerra eran los nobles, ¿sí? Esa nobleza sigue teniendo un lugar privilegiado, muchos se van a convertir en funcionarios del rey, entonces sigue siendo ese grupo que recibe todos los beneficios. ¿Por qué decimos que la hacienda también ayuda al rey? Porque le va a servir para costear los gastos burocráticos y militares. Para eso puede, por ejemplo, imponer impuestos, que ahí les menciona el impuesto al consumo y al comercio. Ay, perdón, me pica la nariz. Que son los impuestos que quizás son más igualitarios para todos, ¿sí? Y no muestra tanto las diferencias sociales. Esos impuestos tienen una sola contra, que es que se pagan a través de intermediarios. Podríamos decir como un gestor, ¿sí? Entonces, muchas veces la plata que cobra el gestor no llega en la cantidad necesaria o en la cantidad que debiera al rey y se concentra muchas veces en manos privadas. Otra forma que tiene para solventar los gastos es muchas veces recurrir a créditos bancarios, ¿sí? Donde le van a prestar dinero para poder cubrir esa falencia, porque muchas veces hay uso y abuso de ese dinero. O bien puede vender rentas reales, puede vender sus territorios, sus monedas, ¿sí? Por supuesto que es lo que menos hace, porque no lo beneficiaría demasiado. Pero a través de estos tres mecanismos, el rey consolida su poder y puede mantener la burocracia y el ejército, ¿sí? Que son hasta ahora dos cosas que a él lo van a ayudar a tener ese poder absoluto. El tercer medio que él va a utilizar va a ser la burocracia y la administración. ¿Han escuchado alguna vez la palabra burocracia? ¿Les suena? Sí, no, más o menos. No, profe. ¿No les suena, Emilce? Yo sí escuché la palabra, pero no sé el significado bien. Bien, bueno, lo has escuchado. Gonzalo, ¿no? Eh, Creo que tengo una idea porque sí lo había escuchado, pero la verdad que no estoy seguro. ¿Y con qué lo relacionarías? ¿Con la clase alta? Bueno, sí, bien. Muchas veces mencionan, no sé si es que lo han escuchado de esta frase casualmente, que dicen, ay, esta burocracia me tiene podrida, o ay, tanta burocracia para tal cosa, ¿sí? La palabrita burocracia viene de bureau, y bureau es una palabra francesa que significa escritorio, ¿sí? Entonces, si lo traducimos en burocracia, sería el gobierno de escritorio. Y tiene que ver con aquellos que desempeñan tareas administrativas. Y entonces dicen, ay, este papel tiene tanta burocracia que tiene que ir de acá para allá, tienen que aprobarlo de un lado, después pasa a otro, dan un montón de vueltas. Y son algunas de las frases que uno por ahí va a escuchar. ¿Qué va a hacer el rey con este medio? Va a reclutar nuevo personal que lo va a ayudar en sus tareas administrativas y también va a ir distribuyendo distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, va a estar el que va a cobrar el impuesto, va a estar el que va a recibir algún dinero, va a estar el que es encargado de hacer trámites para la guerra, va a estar, ¿sí? Los funcionarios generalmente son los que desempeñan tareas burocráticas, ¿bien? Entonces, está rodeado de un ejército,
tiene dinero para poder solventar los gastos y tiene funcionarios que trabajan para él, ¿sí? Y el último elemento que también le permite consolidar ese poder tiene que ver con la justicia y la legislación, ¿sí? El rey es el único autorizado a dictar leyes, ¿sí? Más que a dictar leyes, a aprobarlas, pero también para juzgar a las personas se van a crear los tribunales reales y los jueces en cada uno de los municipios o en cada uno de los estamentos, ¿sí? O pequeños estados que hayan dentro de un reino. Recuerden que si hay rey, el estado moderno se asocia al reino, ¿sí? Vuelvo a repetir, no al estado como se va a formar en el siglo XIX, ¿sí? Entonces el rey cuenta con esos 4 medios o elementos para consolidarse en el poder. Gobierna junto con ellos, pero es él el que toma la decisión final. Por eso hablamos en algún punto del absolutismo, ¿sí? Ahora bien, después de que el texto les describe esos 4 medios, va a hacer particular hincapié en la nobleza, que yo les dije recién, son los que ocupan las funciones burocráticas y administrativas y los que van a la guerra. Y les va a hablar después de los municipios, que serían como las provincias dentro del reino, de las asambleas representativas, que en teoría representan a los 3 estamentos, pero los campesinos casi siempre carecen de poder. ¿Por qué? Porque el rey, para solucionar o para consultar algún tema, en este siglo XV y XVI sobre todo, puede acudir y convocar a esas asambleas. En el siglo XVII no, porque ya su poder es absoluto, ¿sí? Esas asambleas pueden ser las Cortes en España o el Parlamento en Inglaterra, ¿sí? Que vendrían a ser como el poder legislativo que tenemos nosotros en la actualidad. Si lo traducimos a Argentina, hablaríamos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por ejemplo, ¿sí? Y otro elemento que va a ir sufriendo cambios, además de lo político, tiene que ver con lo religioso. Que si bien yo les acabo de contar que esta monarquía es de derecho divino, o sea que la Iglesia sigue teniendo un papel importante, va a aparecer un señor que quizás lo han escuchado nombrar, que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero es un monje alemán que va a empezar a cuestionar a la Iglesia, ¿sí? Y va a ir cuestionando cosas que quizás muchos de nosotros también nos cuestionaríamos hoy, ¿no? Sobre todo esto de que se cree sin haber visto, esto de la fe, ¿sí? Lutero va a cuestionar, por ejemplo, la autoridad del Papa, va a cuestionar la falta de preparación de los sacerdotes, va a cuestionar la venta de indulgencias, que tiene que ver con la venta del perdón para ir al cielo, ¿sí? Que va a generar mucho dinero dentro de la Iglesia. Va a proponer la libre interpretación de la Biblia, o sea que podemos interpretarlo según nuestra lectura, ¿sí? Y por eso va a ser muy juzgado e incluso excomulgado de la Iglesia. Pero es el primero que se anima a cuestionar, vuelvo a repetir, estas cositas básicas, pero que generan ruido, ¿sí? Sobre todo, chicos, porque ahora van a empezar a usar la razón para buscar explicaciones a las cosas. Entonces, la fe, tengan en cuenta que para ustedes, si son cristianos o de cualquier otra religión, tiene que ver con creer sin haber visto, ¿verdad? Con no cuestionar. Entonces, de repente, que venga un alemán y cuestione, y que además diga que el Papa no tiene autoridad, que la Biblia puede interpretarse de cualquier manera, dice, por ejemplo, que los hombres no se salvan por la fe, sino por las obras buenas que hayan hecho en la tierra, ¿sí? Entonces, eso genera todo un movimiento dentro de la Iglesia. Y esa reforma que se inicia en Alemania
va a ir impactando en otros países como en Francia, donde va a aparecer un señor que se llamaba Juan Calvino, que va a cuestionar otras cosas de la iglesia y va a proponer otras cuestiones diferentes. O Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, que incluso va a lograr formar una nueva religión distinta a la católica, que va a ser la religión anglicana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de este texto? Que va a ir mostrando cómo ese sistema feudal que estaba arraigado en la Edad Media va cambiando y va haciendo su transición hacia un sistema que vamos a ver más adelante, que es el capitalismo. Si lo volvemos a citar a Marx, recuerden que Marx decía que toda sociedad debía pasar por 4 estadios, ¿verdad? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y que para él el más óptimo era el socialismo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes apunten es a tratar de ver esto, cómo va evolucionando el proceso histórico, ¿sí? Cómo va cambiando. Y por eso es interesante que puedan leer los textos, para que si tienen dudas, se las saquen en este momento, ¿sí? Bien. Preguntas, dudas, algo que quieran que explique de nuevo. ¿Han podido tomar apuntes? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No hay dudas. ¿No? ¿No tienen dudas de esto? No, profe, igual después la vuelvo a ver a la clase. Bueno, perfecto, esa es la idea. Vuelvan a revisar la clase. Yo ya les voy a subir el trabajito práctico, que de todas maneras van a tener hasta el 5 de julio para entregarlo. Me interesa que se concentren en tener todo el material listo para el parcial. ¿Sí? Recuerden que es individual y que voy a tener en cuenta su elaboración. Profe, una preguntita. Sí, Gonzalo. Este tema del texto, ¿va también en el parcial? Sí, hasta hoy es lo que se va a evaluar. Ajá. Bueno, gracias.